y responsabilidad. Algo que siempre nos ayuda, Génesis, venga Beto, algo que siempre nos ayuda es que la Biblia es nuestro único y suficiente manual de regla de fe y conducta. Nuestro único manual de regla de fe y conducta es la Biblia. Y como en la Biblia están escritas todas las riquezas que el Eterno nos dio, los ejemplos a seguir de personas, tanto buenos como los malos, para no comportarnos como ellos, y de lo que Él dejó establecido para cómo tenemos nosotros que comportarnos, cómo trabajar en todo el quehacer de nuestra vida. Esto nos ayuda a entender que, como dice este slide, si lo pueden pensar, lo puedes crear. Lo primero es que estamos tratando el tema de los pensamientos. Estamos trabajando ahora mismo el pensamiento creativo. Vamos a terminar el pensamiento creativo porque si estamos hablando de lo que tiene que ver con lo cognitivo, con lo que es la materia prima de la iglesia, que es el ser humano, estamos hablando de lo que tiene que ver con la parte humana. Ahora, nunca nosotros como creyentes vamos a poder separar la parte espiritual de la parte humana, porque somos seres espirituales y nosotros como cristianos tenemos que comprender estas cosas. No queremos venir simplemente con una enseñanza totalmente psicológica, sino que estamos yendo paso a paso para que podamos no simplemente comprender el pensamiento, sino qué enseñanza nosotros podemos traer para que la pongamos en práctica y que podamos nosotros poder edificarnos cada día más y más, y que podamos entender que Dios así lo quiere. Algo que decía mi hermano corporal era que la Biblia decía que Dios fue quien diseñó todo, pero el constructor es el hombre. Hay un texto bíblico que es muy mal interpretado, que dice algo muy parecido como esto. Dice el texto bíblico: si Jehová no vela, en vano vela la guardia, y si Jehová no edifica, en vano trabaja los edificadores. Un texto muy mal interpretado, Reina Valera, ya que Dios no es el que edifica es el hombre. El texto original, o en su contexto original, es: si Jehová no da los planos, en vano trabaja lo que construye. Porque Dios simplemente da el diseño, quien construye es el hombre. Dios no le dio el tabernáculo a Moisés. Dios le dio el plano a Moisés para que Moisés construya el tabernáculo. Dios nos dio el plano a través de Cristo para que nosotros construyamos nuestra vida dentro de todo y cada uno de nuestros espacios. Por eso, Él dice en su palabra: el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje para que se supla, simplemente no, y también para que dé. Entonces, parte de lo que tiene que ver con la edificación, parte de lo que tiene que ver con el pensamiento creativo, tiene que ver bastante con lo que nosotros vamos a edificar en nuestra vida. Cómo nosotros vamos a crear, qué nosotros vamos a crear, qué nosotros vamos a conseguir, qué podemos aplicar, qué podemos hacer para que nuestra vida y la vida de los que están bajo nuestra responsabilidad pueda tener un cambio. Este pensamiento creativo es uno de los pensamientos
más esenciales. ¿Por qué? Porque es el pensamiento que nos da a conocer a Dios. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en su capítulo 11, que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo como la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio la capacidad al hombre para que el hombre piense y para que el hombre cree, el hombre, Dios desde el principio le dio una capacidad para que el hombre tuviera una imaginación. El primer trabajo que Dios le dio al hombre fue que le pusiera nombre a los animales. Según dice la Biblia en el libro de Génesis, llamó a Adán y le dijo: Adán, mira, aquí están todos los animales, toma, siéntate y ponle tu nombre. Ahí se sentó las bases para que todo el mundo pueda comprender que el hombre es un ser autónomo, dependiendo de Dios, pero con una autonomía. Dios le dio al hombre una autonomía en sus funciones. Mira, aquí yo te voy a poner para que tú lo labres el huerto y le des mantenimiento. Es aquí, mira, de todo árbol de la tierra que hay, tú vas a comer, más de este no comas, porque el día que coma te muere. Vendrá la muerte en ti. Entonces, Dios le dio al hombre un sinnúmero de cosas, de pautas, simplemente a esto o no hagas aquello, pero le dio al hombre la libertad para que el hombre pudiera crear. Por eso el hombre modifica el entorno. El hombre modifica el entorno en el cual el hombre se encuentra. Por eso usted va a ver lo siguiente. Cuando Dios hizo al hombre y el hombre peca, el hombre se ve que está desnudo. Dice que se le hicieron túnica y se la pusieron. Pero luego de ahí, el hombre siguió creando túnica, creando ropa, creando cuestiones, matando animales, poniéndose de pieles. Y de ahí hasta el día de hoy, la industria de la moda es una de las industrias más lucrativas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre ha seguido creando. El hombre ha seguido creando. Entonces, esa capacidad innata que tiene todo hombre tiene la capacidad, porque esto es un regalo que Dios le dio al hombre para que el hombre sea creativo. Ahora, como todo en esta vida, todo es desarrollable. Si no puedo ver mi camino, es porque tengo que crearlo. El hombre tiene la capacidad de crear su propio camino. Hay un dicho, un proverbio de Nelson Mandela. Él decía: yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi barco. El capitán del barco es que dice: yo voy por aquí o voy por allí. Dios te dice que tú tienes que andar de tal o cual manera. Entonces, la forma en cómo tú lo vas a hacer, el formato que le vas a dar a tu vida, ya va a depender totalmente de ti, porque Él te dio a ti la autonomía. Entonces, en el pensamiento creativo, que lo definimos y hablamos de muchas formas, vamos a comenzar a hablar sobre lo que tenemos nosotros como creyentes, la responsabilidad que nosotros tenemos para poder crear. La responsabilidad que tiene cada uno de los creyentes con su vida, la responsabilidad que tiene el hombre de desarrollar el talento de lo que Dios le dio a él para que cree en su vida y para que cree en la vida de sus hijos. Entonces, algo que necesitamos es lo siguiente. Dios le dio al hombre
el mundo entero. El mundo. La capacidad creativa que tiene el hombre es infinita, es multiforme. Unos desarrollan su sistema de pensamiento creativo en una área, otro lo desarrolla en un sistema creativo de otra forma. Y me voy más allá. Cada quien tiene un estilo de cómo hacer la cosa sin la necesidad de tener que estar copiando a otras personas. Sin necesidad. Sin necesidad de copiar a otra persona. O sea, Dios le dio la capacidad a cada ser humano de ser autóctono. Le dio la capacidad creativa a cada hombre de no tener que ser una mala copia de alguien. O sea, Dios hizo cada hombre y cada alma totalmente distinta, con su formato. Ahora, si desarrollamos la creatividad, todos vamos a desarrollarnos en diferentes partes, pero cada quien va a tener su sello. Por eso usted ve diferentes estilos de personas de enseñar, diferentes estilos de predicar, diferentes formas de cómo formar a las personas. Y usted ve a cada quien que tiene su propio sello, su propia marca. Si nosotros, como creyentes, que tenemos la capacidad de crear, si yo entiendo, comprendo que puedo hacerlo, puedo crear. Hay algo que tiene que ver mucho, que se utiliza mucho, algo que le llaman la ley de la atracción. En la ley de la atracción se dice que si tú piensas algo y te concentras en algo, dice que todo el cosmos tiene que girar en torno a esto para que esto sea. Y yo, mientras hablaba con una persona que siempre comparto con ellos, siempre esta persona me hablaba de ese tipo de situaciones, me hablaba de energía, me hablaba de cuántas cosas. Yo decía, sí, yo tengo un concepto claro de que todo esto es bíblico, de que todo esto es escritural, porque la capacidad que Dios le dio al hombre para que el hombre cree y para que el hombre con una mente creativa pueda darle rienda suelta en Dios, en la libertad que Dios le dio al hombre, el hombre ha podido crear muchas cosas. Ahora, hay mentes desviadas que han creado cosas, como dijimos en la clase pasada, que han desviado la forma, que han desviado lo que Dios quiere y han puesto su mente creativa para lo malo, para lo negativo. Pero estamos aquí en lo bueno. Algo que nos ayuda con la mente creativa es que si nosotros comenzamos a ver, vamos a hablar de la Biblia, de los ejemplos que tenemos en la Biblia. Un ejemplo, el rey David. El rey David tenía una forma de cómo él enfrentase a las bestias. Él tenía su propio estilo. Mira, rey, déjame decirte esto. Yo era pastor de ovejas y yo te voy a mostrar mi forma. Este era mi estilo. Si era león o si fuera oso, yo tenía la responsabilidad de yo criar. El tipo andaba con una alpa y el tipo andaba con una onda. Y si venía un animal y me arrebataba de las manos, me llevaba un cabrito, una oveja, yo iba, lo buscaba, lo apuñalaba y lo mataba. Esa era su forma, ese era su estilo. O sea, él tenía su estilo, que usted no lo va a ver en ningún otro, porque era un estilo de él. Entonces, este individuo, con su mente, con su forma, llega al reinado, pero no simplemente quiere llegar al reinado. Él tiene una mente creativa y tiene un deseo, un anhelo de servirle a Dios. Y en el anhelo de él servirle a Dios,
¿qué él hace? Dice, yo quiero construir un templo. Y se embarca en el proyecto. Porque no fue que David dijo, construyan el templo, no. David se metió de cabeza a construir el templo. Y no construyó el templo porque Dios lo paró. Porque Dios le dijo, hey, muchacho, espérate, estate quieto, estate manso, estate tranquilo, que te va muy rápido. Yo no te dije a ti que me construyera templo, la intención es buena. Yo no quiero que tú me construyas el templo porque tú has derramado demasiada sangre. Yo no voy a dejar eso a otro para que me lo construya. Pero en la creatividad del individuo, David no simplemente mandó a que se diseñara, sino que lo observaba, él opinaba, tenía maqueta. Yo quiero que pongan esto aquí, yo quiero hacerlo aquí, yo quiero hacerlo allí. Y tenía el deseo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a edificar dentro del cuerpo de Cristo con una mente creativa? Otro ejemplo de una mente creativa, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una mente creativa. Recuerden, hermanos, que hoy nosotros tenemos un evangelio que ya ha sido escrito, que ha sido predicado, que ha sido enseñado, pero el formato que tenían que tener los apóstoles no tenían nada escrito, tenían muy poca cosa. Tenían que andar en un sistema de crear a través de la dirección del Espíritu. Cómo darle forma a la iglesia, cómo darle cuerpo a la iglesia, cómo iba a ser la liturgia de la congregación, cómo iba a ser el creyente, cómo iba a ser predicado el evangelio entre los gentiles. O sea, se le dio la forma, se le dio la oportunidad de que ellos creen una iglesia y que le den cuerpo. Entonces, a nosotros se nos dio la capacidad de nosotros poder crear en nuestra vida. Un pensamiento creativo es la mayor ventaja, la mayor bendición que puede tener una persona, porque tiene una capacidad de poder hacer muchas cosas, tanto espirituales, tanto materiales, como diseñar estrategias, formatos de predicación, cómo resolver problemas, cómo crear técnica, muchísimas cosas. Todas estas herramientas tenemos en las manos. Oh, está bien. Que quería hacer una pregunta importante. Sabe que por lo menos siempre se me enseñó la parte de cómo yo, por ejemplo, yo oré mucho, pero mucho. Yo hice miles de ayunos, se puede decir así, para que Dios haga de mí un buen predicador. Ok, entonces, así mismo, ese estilo de pensamiento que yo tenía era el estilo de pensamiento que permeaba en todas las personas que yo conocía. O sea, mi concepto es que si yo quería ver algo en mi vida, mi enseñanza fue que si yo quería ver algo en mi vida, lograr algo, inclusive yo quería tener un carro, a lo mejor no tenía que ser nuevo, pero el caso es que lo que a mí se me enseñó, que lo que yo quería tener y aquellas cosas que anhelaba tener, esas cosas las tenía que conseguir con la oración. Entonces, de acuerdo a lo que yo veo, como usted está enseñando esas cosas. Entonces, ¿quién es la pregunta? Para no dar mucha vuelta, ¿quién es el responsable de que yo mañana pueda poder disertar de manera ecuánime, clara, precisa, concisa, y vamos a decir así, que a las personas se edifiquen? ¿Quién es el responsable de crear ese predicador? O sea, ¿es Dios? Yo tengo que seguir orando, ayunando para que Dios haga eso. O eso
está directamente en el factor de mi mente creativa. Y así con eso también se da en todos los tipos también a veces de trabajo. O sea, a mí se me enseñó que todo yo tenía que orarle a Dios para que Dios lo cree. ¿Eso está en las manos de Dios o definitivamente debo de pensar yo que está en mi mente creativa y que yo soy el responsable de crear eso? Ok, todo se centra en una sola cosa. Se centra en mí. Se centra en el ser humano. Dios dio al hombre dones, y estos dones que él dio en el libro de los Efesios, en su capítulo 4, él ya lo dio. Ahora tú lo que tienes que buscar es la forma como tú lo vas a desarrollar. Ya eso no depende de Dios, porque ya lo que Dios hizo, ya él lo hizo. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Todo depende de tu entrega. El ayuno es bueno. La oración es buena. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno son parte del culto racional del individuo. Eso es algo que no lo podemos quitar, la oración y el ayuno. Ahora, la oración y el ayuno, no estoy en contra de ello, pero la oración y el ayuno no forman predicadores. La oración y el ayuno no forman maestros. El maestro se forma con el estudio. El predicador se forma con el estudio bíblico y con la práctica de la predicación. Pero todo el que enseña tiene que orar con su culto racional. Todo el que predica tiene que ayunar. Parte de lo que tiene que ver con el ministerio, no. Parte de lo que tiene que ver como su culto devocional en una vida cristiana. Y hay personas que simplemente lo que tienen es una vida devocional sin ningún tipo de formación. Entonces, una vida devocional es una cosa y una vida de formación es otra. Entonces, hemos hecho un desbalance donde el balance es: mi culto racional es obligatorio, pero mi culto racional solo no me va a ayudar a que yo sea un buen maestro, un buen predicador, un buen pastor. O sea, todo depende de mí. Todo va a depender de mí, de mi entrega. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová simplemente se manifiesta en los que creyeron al anuncio. ¿Quién fue el que creyó el anuncio? Un ejemplo. Se levanta en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 del versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Jerusalén, que estaba en Antioquía, que estaba en Jerusalén, profetas y maestros, y da el nombre: Bernabé, Lucio de Cirene, fulanito de tal, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Entonces estaban alabando y glorificando al Señor. Y le dijo al Señor: apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que yo los he encomendado. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se embalaron corriendo? No. Dice que luego entonces de haber orado y ayunado, le impusieron las manos y lo despidieron. ¿Qué pasó con este apóstol que hoy está siendo despedido? Primeramente se convierte en el libro de los Hechos, en su capítulo 9. Y cuando se convierte, pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da el coce con el aguijón. Vete y se te dirá qué tú tienes que hacer. Primero se necesita una instrucción. Luego entonces esa instrucción, que es la formación acompañada de mi culto racional, es lo que hace una formación para que luego entonces esa formación se pone en práctica con los primeros pasos en las evidencias de un llamado genuino. Todo depende de la entrega que tenga el hombre. Todo va a depender de la entrega del hombre, todo. Un ejemplo más bíblico: la parábola de los talentos. El que se le dio mucho, se entregó mucho. Y el que era un vago, que siempre era un cuentita,
No, Señor, porque tú eres severo. No, porque tú sabes que tú quieres cosechar donde tú no sembraste. Le dijo casi mente ladrón. Porque el que quiere cosechar donde no sembró, tendrá que ser ladrón el tipo. Entonces, no, ok, bien, perfecto. ¿A quién se le dio? ¿Quién creció? ¿Qué fue lo que el otro hizo? Señores, nosotros somos premiados por nuestro esfuerzo. Y la fe nos ayuda a que esta fe nos ayude a que esa cuota de fe que Dios nos sembró, que Dios nos dio, nosotros somos los que la vamos a ir multiplicando, viendo en la obra, haciéndole caso a lo que Él estableció. Todo depende de nosotros. Porque el propósito de Él es que tú crezcas a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Es el propósito de Él. Ahora, tú vas a crecer dependiendo del esfuerzo que tú hagas. El que va al gimnasio hace fuerza, hace pesa. Pero si quiere echar brazo, le va a dar brazo. Si quiere echar pierna, le va a dar pierna. Entonces, el cuerpo se va formando. Así mismo es el cuerpo del creyente. Usted llegó y le va a dar al estudio bíblico, usted le va a dar a la predicación del evangelio, usted le va a dar a su formación integral como creyente. Dentro de esa mente creativa, tú tienes que imaginarte qué tipo de persona tú quieres que Dios te ayude a crear. Pero todo va a depender a través de tu esfuerzo y de tu dedicación. Ministro, si no se lo encuentra mal, déjeme que hay dos manos levantadas. Como ahorita vamos a pasar a otro tema, por si es de este tema, vamos a darle a iPhone adelante. Oh, mi muy amada, otra rabina, tenemos aquí otra rabina, ministra Rubiera. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bendiciones. Amén. El pastor, el ministro que estaba hablando, yo le quería hacer una pregunta y era acerca de que antes de nosotros pasar a lo que es un pensamiento, existen otras funciones que para uno llegar al pensamiento, primero tenemos que pasar por lo que es una idea. Un pensamiento no se desarrolla si no existe una idea. Y esa es la parte donde nosotros, o yo diría muchísimas veces nosotros no comprendemos exactamente qué tenía el Padre Celestial en la mente de nosotros. Y yo voy a poner lo que yo entendí acerca de eso, que en Génesis 1:20, en Génesis al principio, cuando el Padre Celestial estableció todas las cosas para todas las leyes y los principios que están en la palabra, que yo considero que la Biblia es como el patrimonio que nos dejaron a nosotros para guiarnos y poder tener una verdadera instrucción acerca de eso. Pero el Padre Celestial, según el Espíritu Santo me pudo dar a entender, que el Padre Celestial primero utilizó una idea en su mente. Luego de esa idea, el Padre Celestial lo convirtió en un concepto, en un precepto. Luego lo pasó a un concepto. Y luego donde evoluciona lo que es el pensamiento. Y hasta que ese pensamiento no se suelta la palabra, no se puede desarrollar nada. Entonces, donde nosotros hasta que no entendemos exactamente qué era lo que el Padre Celestial tenía desde antes de la fundación en su idea para nosotros aquí en la tierra, nunca lo vamos a poder entender. Indiscutiblemente estoy de acuerdo con usted, donde el Padre Celestial le dejó una voluntad al hombre para que se pudiera desarrollar. Muchísima gente lo llama como libre albedrío. Yo digo que tienen libre albedrío los que están sin principios y sin leyes. Nosotros tenemos una voluntad, tenemos un guiador que nos rige y que nos ayuda a desarrollarnos. Sí, como también estoy de acuerdo con usted, si nosotros lo deseamos. Nadie es guiado si no se deja guiar. Entonces, en esa parte eso era lo que le quería colaborar, donde indiscutiblemente nosotros tenemos
Génesis 1:26 hasta 27, 28, el Padre Celestial nos dio dominio para que nosotros subiéramos la tierra y pusiéramos a producir. Entonces, el Padre Celestial indiscutiblemente nos dio dominio, creó un territorio para nosotros aquí en la tierra que fue parte del reino. Cuando el hombre cae, nosotros perdimos. Cuando Adán cae, perdimos ese dominio, se lo entregamos al enemigo. Y ya el hombre anda por su cuenta, anda haciendo lo que le parece porque ya no anda bajo la protección de lo que es el rey. El rey lo destituye de ese reino y nosotros quedamos destituidos de ese reino, quedamos sin la protección del Padre Celestial o del rey. Y nosotros andamos como nos parece. Entonces, donde ya todos conocemos, donde entra lo que es la redención, donde ya volvemos otra vez de nuevo, Yeshua viene, da su sangre, nos quita todas las enfermedades, dice que nos vuelve a ser otra nueva criatura, porque teníamos un cuerpo descompuesto. Teresa, Entonces, ¿qué pasa con eso? Aquí contigo. Está bien. Eso que tú estás diciendo está muy, pero muy interesante. Está bien. Pero la pregunta vendría siendo, ¿qué diferencia hay entre idea y creatividad y entre idea y pensamiento? Más o menos vendría siendo, y como tú lo argumentas, ¿verdad? Sí, Tú tienes ahí correctamente. un material interesante, vemos cómo te podemos dar una oportunidad para que tú des, porque yo te he visto que tú también expones, ¿tú me entiendes? Pero para no alejarnos del tema, que es que estamos terminando lo que es una mente creativa y que estamos poniendo en la mente de las personas que más que Dios, ya Dios hizo lo que tenía que hacer, sino que ahora yo soy el responsable de crear aquello con lo cual Dios me ha diseñado, porque Él es el diseñador y yo el constructor. Entonces, le pasamos tu pregunta al ministro Rubiera entre, ministro, idea y pensamiento y creatividad. Okay. La idea es un tipo de pensamiento. La idea es un tipo de pensamiento. La idea es un tipo de pensamiento que puede llegar a, cuando se materialice, convertirse en una idea creativa. Pero la idea simplemente llegan a través del pensamiento. Recuérdense que estamos hablando de la capacidad cognitiva del ser humano. El individuo crea a través de las ideas. Te llegó una idea, tú la vas mejorando, la vas perfeccionando y luego entonces la materializa. Hay un proceso de que hay ideas que son ideas centrales y hay ideas que son ideas primarias. Una idea primaria comienza y luego entonces se le van agregando hasta que tú materializas algo que va llevando a un proceso de readecuación o de perfección de esa idea hasta que ya se materializa hasta su punto máximo. Pero la idea y el pensamiento es lo mismo. No hay idea sin pensamiento. Muy bien, muy bueno. Tenemos aquí al ministro Alexander. Ahí, Alexander, su pregunta. Dios le bendiga, maestro. La pregunta mía, ustedes saben, yo no sé cómo son las cosas en Estados Unidos, pero la situación de nosotros aquí en República Dominicana, por ejemplo, en mi caso, hasta yo comenzar a dar clases con usted, yo tuve que ir donde personas de otra religión para que me enseñen la Biblia, por ejemplo, donde los bautistas, así hacemos aquí, usted sabe que es así, porque sabemos que el grupo de nosotros muchas veces no está bien capacitado. Pero a mí me decían que Dios no llama al que está capacitado, sino que Dios capacita a quien Él envía y que yo tenía que abrir mi boca y que Él me la va a llenar. Hábleme de esa situación. De moca se te va a llenar. A todo el que abre la boca se le va a llenar de moca. Como los cocodrilos. Los cocodrilos abren la boca y yo nunca he visto un cocodrilo predicando. Y se paran así con la boca. Y ¡pah! O sea, señores, es algo que tiene que ver con las etapas del llamado.
A nosotros se nos dijo que en un llamado, lo importante era el llamado y que Dios capacita a quien Él envía. Bien, el problema es que el llamado viene de parte de Dios y todos venimos con un llamado dentro de nuestro código genético. Todo el que tiene existencia tiene un llamado para cumplir, para agregarse al propósito eterno al cual Dios lo llamó. Ahí el individuo llega, se agrega como miembro del cuerpo de Cristo y tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Bien. Está el llamado. Entonces nosotros decimos que está la capacitación, pero hay un paso que está antes de la capacitación. Primero está el llamado, segundo está la aceptación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Primeramente Dios llama al hombre. Ahora, si tú aceptas, entonces el nivel de aceptación con el cual tú tuviste con ese llamado es lo que va a decir el nivel de entrega que tú tuviste, y el nivel de entrega que tú tuviste es lo que va a decir el nivel de capacitación que tú vas a obtener, utilizando primeramente los tipos de mente, utilizando los tipos de pensamiento. Por ejemplo, una mente creativa entiende que necesita formar a otras personas, y el individuo que se está formando va a comenzar a ser formado dentro de un discipulado bíblico. Te formaste, pero luego entonces de ese llamado y esa capacitación está la primera parte, que es cuando se te envía bajo supervisión. Luego de la que se te envía bajo supervisión está la otra parte, que son las evidencias del llamado. Luego que se manifiestan esas evidencias de un llamado, está la otra parte, que es cuando a ti se te envía. Y luego entonces, cuando se te envía, está la última parte, que es la aceptación de los hombres y el establecimiento del ministerio. Y la gran mayoría de los creyentes se vuelan 5 o 6 pasos porque creen que esto es simplemente el llamado. Yo estoy llamado, ok, bien, tú te has llamado, pero tú te llamabas a hacer ¿qué? O sea, ¿quién te patrocina? ¿Cómo tú te formaste? Como decimos aquí, ¿qué es lo que tú dices? Lo que tú dices, tú lo dices de ti mismo, lo dices que tú lo inventaste, o tú vienes de una línea totalmente bíblica. Todo eso va a depender del nivel de aceptación y de la genuinidad del llamado que tú tuviste. Porque hay gente que tiene un llamado, pero se embarcaron en algo que no fue a lo que Dios lo llamó, pero tienen un llamado. Hay gente que quiere predicar y su llamado no es a predicar, no son evangelistas. Hay otros que quieren pastorear y su llamado no es un llamado pastoral, pero todos necesitan una formación básica, que es la formación que se le da cuando el individuo tiene lo que es la aceptación. ¿Por qué la aceptación tiene que ir antes que la capacitación? Porque Dios no va a capacitar a nadie por encima de su voluntad. Porque el propósito de Dios es que tú rindas su voluntad para él capacitarte. Entonces, todo va a depender de ti, de tu nivel de aceptación, y el nivel de aceptación va a decir tu nivel de entrega. Ministro, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Bien. Pero, ok, yo no quiero brincar Fausto para que ya es la otra, porque estamos con el pensamiento creativo. Recuerden que estamos con el pensamiento creativo. Antes de pasar de ahí al otro, entonces, Fausto, tú... Hay muchas cosas que van a salir a relucir con el otro pensamiento, ¿eh? Muchas cosas que van a relucir con el otro pensamiento. Me gustaría que entráramos en el pensamiento sistémico, porque hay muchas cosas que van a salir a relucir. Muchas.
muchas cosas. Hay dones y ministerio que van a operar más con un pensamiento sistémico que con un pensamiento creativo, ¿eh? Ahí voy, porque bien, porque ya sin querer nos rebalamos un chin al llamado, a la aceptación, la capacitación, el envío, que yo lo entiendo así. Pero nosotros estamos en nuestro tema de el pensamiento creativo. Entonces, nosotros hemos visto que la persona, tal como tú lo descifraste, la persona inclusive puede estar llamada y dar testimonio de haber estado llamado, pero la persona da unos mensajes, o mejor quiero decir, otro que no tiene estas señales de haber estado de haber sido llamado, es mucho mejor predicador que el predicador que fue llamado. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar esto con el pensamiento creativo? Y si en definitiva vamos a poner la responsabilidad, se parece mucho a la pregunta de Marco Lozano que le hizo aquí, está en el chat. Él dice, o sea, si Dios dio el diseño, pero nosotros somos el constructor, entonces puedo yo con mi mente creativa crear un buen predicador, un buen maestro, un buen disertador, aunque y hacerlo mejor que aquel que ha sido llamado, pero que no se ha preparado. Estas cosas quisiera que la definiéramos, vamos a decirlo así, bien, porque estamos en cuanto al pensamiento creativo. Yo puedo crear un buen predicador aunque no haya sido llamado. Sí. 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 Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Todos estamos llamados a predicar. Todos tenemos un llamado a predicar el evangelio. No un llamado, un mandato. O sea, todo el que esté en el cuerpo de Cristo, señores, quiero que me entiendan esto. No confundan ser predicador con ser evangelista. Se parece mucho, pero no es lo mismo. Pero todos estamos llamados a predicar. Todos. No llamado, mandado. Porque una cosa es el llamado y la otra cosa es el mandato. Todo el mundo tiene que predicar el evangelio, no por llamado, sino por mandato bíblico. Es un mandato bíblico que yo tengo que ir a llevar la buena nueva. Ahora, un evangelista es un individuo que innatamente tiene una capacidad, un don, un carisma, una gracia, un charis que Dios le dio para predicar el evangelio con mayor denuedo. Pero eso es algo innato en el individuo, porque es un don espiritual, es un don del espíritu. Ahora todos estamos llamados a predicar. Vamos a olvidarnos del evangelista. Estamos nosotros comenzando en la parte de lo que tiene que ver con la aceptación. Dios llama a dos maestros, a dos. Como en el libro de los Hechos, en su capítulo 13. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. Apártame estos dos para que sean maestros. Dos hermanos, dos tremendos siervos de Dios. Cada uno, por casualidad, oran 5 horas al día. Ayunan 3 veces a la semana, lo mismo. Pero uno se levanta en la mañana y se va a trabajar, oró y se fue a trabajar. El otro también se fue a trabajar, pero el otro, cuando compra un diccionario bíblico y se sienta a leerlo. Compra una computadora y comienza no a escuchar evangelista, porque él no tiene un llamado evangelístico. El evangelista no tiene nada que darle a él, que a él le sirva. Entonces comienza a formarse en temas bíblicos y comienza a capacitarse. El otro varón tiene un llamado igualito, ayuna igualito, pero comienza a escuchar predicadores. Le encanta Harrigan, le encanta Miguel Sánchez, le encanta fulanito de tal.
Y al final pasan 3 años. Vamos a poner a cada uno de los dos a que enseñen. ¿Cuál de los dos atendió al anuncio? ¿Y cuál de los dos está más capacitado para formarse? Oran lo mismo, ayunan lo mismo, incluso hasta se pueden congregar en la misma iglesia. ¿Quién va a tener un mayor desarrollo? Y cada uno tiene un mismo coeficiente intelectual. ¿Quién podemos decir que atendió al llamado? El que está escuchando el evangelista y que no está haciendo nada, podemos decir que atendió al llamado. Yo puedo decir bíblicamente que ignoró el llamado y que escondió el talento. Y el otro cultivó el talento y se sentó a capacitarse y le atendió al llamado que Dios le hizo. ¿Y de quién dependió todo? ¿De Dios? No, de la entrega del hermano simplemente. Amén, amén, amén. Quiero darle, Fausto, tú quedaste desde el otro viernes. La pregunta tuya, que yo vi que tú levantaste la mano. Adelante, Fausto, con tu pregunta. No te escuchamos, no te escuchamos. Ok, Fausto, parece. Escucha. Ajá, vamos ahora. Habla Escúchalo ahora. bien. Sí, ahora sí, porque estaba bien mal ahorita, pero ahora mejor. Tu pregunta. Acuérdate que estamos en el pensamiento creativo. Y lo voy a dejar para el final porque un poquito. Sí, una pregunta basado en las experiencias de mis estudios con los judíos y la formación que se le da al discípulo. Que para que la clase continúe porque estamos un poquito sobre el tiempo. Yo opino, Carlos, que debe de tomar la oportunidad ahora, porque ahorita pase lo mismo que pasó el sábado otra vez, el viernes otra vez. ¿Por qué no hacer la pregunta ahora mismo? Porque después se va a tomar el tiempo y no va a dar otra vez, como hicimos el viernes pasado. Digo, entiendo yo. Ya, está bien, pero como tú sabes que él mismo que está declinando, porque realmente es bien de que cojamos 10 minutos para preguntar, porque es posible que la exposición del ministro Alessi también ahí conteste la pregunta que él tenga, pues es del tema que estamos hablando, de la mente creativa. Pero entonces yo quiero, ministro Alessi, estas personas que, vamos a ser honestos, hay personas que tienen una vida admirable, una vida que inspira a otros, pero también hay personas que tienen un disparate de vida. Hay personas que tienen una vida que en vez de inspirar, causan lástima, causan pena. Hay personas que tienen un estilo de vida y yo he visto que a veces ese estilo de vida se ve más inclusive en congregaciones. O sea, yo quisiera que dejáramos un poquito claro si esa persona en verdad va a provocar un cambio en su vida mediante el ayuno y la oración, o si esa persona necesita hoy entender que es ellos que tienen que crear la vida con la que ellos sueñan. ¿Cuál de los dos sistemas aquí va a funcionar? Que casi entra en el pensamiento sistémico también. Es que la persona es quien va a crear o va a desarrollar su vida dependiendo de lo que se dedique. Todo va a depender del individuo. Vuelvo otra vez y digo que es una cosa que nosotros siempre la tenemos en contrapunta. Señores, la oración y el ayuno es como la respiración, no un extra. Eso es algo normal. Eso es algo del culto racional. Romano 12, que nunca podemos dejar de citarlo, dice lo siguiente, hablando del culto racional.
Pero dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando la renovación del entendimiento llega, es que el hombre puede comprobar cuál es la buena y voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay gente que oran y ayunan y nunca van a ser transformados. Porque la oración y el ayuno no vienen. No es lo que trae la transformación, señores. La oración y el ayuno son el culto racional de todo el mundo. Conocemos gente que oran y ayunan y no tienen una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque oran y ayunan. No, porque no actúan correctamente y su creatividad no la están enfocando en lo positivo o en el área del pensamiento que tienen que ser. Vuelvo y le digo de nuevo, la mente creativa. Cuando veamos el próximo tipo de pensamiento, muchas cosas se van a caer sobre la mata, van a caer solitas cuando veamos el próximo tipo de pensamiento. Yo quisiera que pudiéramos entender que la mente, el sistema de pensamiento creativo, es un sistema que se va a desarrollar. Hay personas que lo tienen, pero lo tienen dormido, porque lo tienen en su ADN, lo tienen en su interior, pero no lo han desarrollado. Entonces, otro sistema de pensamiento, otro tipo de pensamiento, el pensamiento sistémico o sistemático. Me gustaría que habláramos un par de minutos. Ok, tú sabes, ya no vamos porque son 53. Yo quisiera que, porque tú dices una parte ahí que puede ser un poquito difícil de entender. Ha dicho en varias maneras que el asunto no está en Dios, pero es que a nosotros se nos dijo que está en Dios. O sea, yo voy a la iglesia, yo asisto y yo voy con la idea de que al yo llegar a la iglesia, Dios, el Espíritu Santo, Jesús, arregle cosas en mi vida. Entonces, quisiera así, a partir de ahora, o sea, ¿cómo trabajo? Sigo trabajando, pensando y orando, porque es mi oración de que Dios es que va a arreglar. Yo estoy en una situación embarazosa, ¿verdad? Yo estoy en una situación difícil. Estoy en una situación crítica. Estoy en una situación dura. Estoy pasando por un momento, estoy pasando por un desierto, como que el hermano dice, tenía 10 pruebas más el desierto común que tiene todo cristiano, ella dijo. Ok, imagínate yo en las 13 pruebas más el desierto común que tiene todo cristiano. ¿Quién va a resolver eso? ¿Quién me va a sacar de ahí? Va a ser una mente creativa que ya Dios me ha dado. ¿O va a ser Dios, yo llamándolo a cada uno de ustedes para que oren por mí, para que hagamos una cadena de oración? ¿O voy a ser yo el responsable de salir de mi situación actual? Porque a lo mejor estoy pasando una crisis que no la voy a decir públicamente, pero me está llevando al diablo. O sea, yo no tengo para comer. No tengo para darle de comer a mis hijos, no pago la renta, ya me van a tirar para la calle. ¿Quién va a resolver? ¿Cómo hago según el pensamiento creativo para dar un cambio a este individuo que no estoy tan feliz con todo lo que me está aconteciendo? ¿Está en Dios o está en mí? Está en ti. Está en ti. Primero, prueba de cierto problema, inconveniente, persecuciones, muchas veces son situaciones que yo creé, que yo me busqué, muchas veces. Situaciones que yo me creé por mala administración. Bien, eso es uno. Pero todo lo que tiene que ver con esto, tiene que ver conmigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con yo.
tengo un problema, tengo un inconveniente, tengo una situación, yo voy a orar, yo voy a ayunar, pero yo tengo que actuar y yo tengo que tener una forma que es lo que la prueba, la batalla, el desierto, va a poner a prueba el qué, en mi actitud. Es mi actitud lo que se va a poner a prueba. Es mi actitud lo que se va a poner a prueba, mi actitud. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tu actitud. ¿Qué es lo que tú tienes que cambiar? Tu actitud. ¿Qué es lo que se premia? Tu actitud. ¿Qué es lo que se ve que cambia? Tu actitud. ¿Qué es lo que se ve que echó para atrás? Tu actitud. Todo tiene que ver con la actitud del individuo. Todo tiene que ver con la actitud del individuo y todo tiene que ver con el hombre, señores. Todo tiene que ver con el hombre. Vuelvo otra vez, voy a la Biblia. La Biblia dice que el que robaba, que ya no robe más, sino que trabaje. Yo le voy a pedir a Dios que me ayude y que me quite este demonio de robo que yo tengo. No hay demonio de robo, hermano. Hay una situación en ti que te hace que tú sientas una satisfacción por tu coger lo ajeno. Puede ser un problema psicológico, puede ser un problema mal canalizado de que hay una sustancia que se segrega cuando tú haces algo malo y eso te da un premio, eso te gusta, pero el sentimiento siempre tiene que estar por debajo del mandamiento. El mandamiento es: tú robabas, que no robes; tú adulterabas, que no adulteres; tú hablabas mentira, que ya no la hables. La Biblia te habla claramente: dejar pues todas estas cosas: ira, enojo, contienda. Dejar pues todas estas cosas. Dios no le quita ira a nadie, Dios no le quita enojo a nadie, Dios no le quita ganas de robar a nadie, Dios no le quita ganas de fornicar a nadie. Que fue lo que se nos enseñó a nosotros. Pídele a Dios que te lo quite. No. Ya Cristo hizo lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. Se lo dijo a Pablo, que estaba dando gritos, por lo cual le he orado 3 veces. Y el Señor le dijo: abusador, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Se lo dijo a Pablo y está escrito ahí. Entonces también te lo va a decir a ti. Ya se lo dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque el poder se perfecciona en tu debilidad. Tú eras hablador, ya lo que te dice que habla verdad. No le pidas a Dios, que ya Dios te quitó lo que te iba a quitar. Lo hizo ahí en la cruz del Calvario. Entonces ahora yo quiero que Dios vuelva para atrás otra vez, como en el Antiguo Testamento. Ya no se puede, porque estamos en un nuevo sistema, estamos en un nuevo pacto, que ya todo eso, tenemos la victoria en Cristo. Simplemente lo que te dice: deja de hacerlo y listo. O actúa de tal forma y todo depende de mí. Ahora, fortaleciéndole en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, pero me fortalezco en el Señor para yo actuar. Me fortalezco en el Señor para yo marchar. Me fortalezco en el Señor para yo salir de esa situación. Amén. Wow. La iglesia me lo enseñó de revés. Sí. Aunque la iglesia me lo enseñó de cabeza. Ora ahí, ayuna, sí. Vamos a orar y vamos a ayunar para estar en comunión, para poder comprender que yo tengo que hacer lo que dice la Biblia, tal y como dice la Biblia. Pero la cosa, muy buena, gloria a Dios. Tenemos a Mayra Fuego. Está en mí porque ya Dios venció, y en medio de ese proceso viene con un crecimiento espiritual y vivido. Y dice Ismelia Lorenzo: ya se ha hablado lo que es en este seminario. Gloria al Eterno, aleluya. Marco Solano hizo una pregunta también de hace rato. O sea que Dios diseñó, pero los constructores somos nosotros. Es Sí. prácticamente lo que usted ha hablado. Tenemos una pregunta con Franceli Félix, que no le hemos dado la oportunidad. No sé si Teresa fue que dejó la mano levantada o tiene otra nueva pregunta. Me hace una señita.
Y, ok, Teresa, déjame darle primero a Francis Félix. Ministro, su pregunta, que ya son las 11, es 1 hora. Ya sabe que lo que deseen se pueden desconectar, lo que es 1 hora. Entonces venimos con un pensamiento más terrible todavía, que el pensamiento el viernes que viene, sistémico. Sistémico. Oiga, ahí vamos a descubrir cosas que usted se va a quedar también con la boca abierta, pero quisimos dejar claro hoy que usted y yo somos los responsables de crear el estilo de vida. Alguien abrió el micrófono. Tenemos a Francis Félix. Ministro, haga su pregunta. Buenas noches. Ajá. Está bien. Díganme quién es que tiene el teléfono, el micrófono abierto. No lo he podido ver todavía aquí. Yo lo silencio, pero no lo veo. Buenas noches. Sí, diga ahora, ministro. Dios le bendiga a todos. Un saludo muy especial para el pastor Alexis, verdad que nos gozamos en esa disertación que ha tenido en esta noche. Y mi pregunta va en esta dirección. Ya entendemos que va a depender de mí, no es de la oración que yo haga ni de tantos ayunos que yo, pero estoy en una situación, estoy trancado, nada me sale bien, no pienso, no analizo bien las cosas. ¿Cómo yo de ese estado puedo salir y tener una mente creativa? Quiero innovar, quiero hacer cosas nuevas, quiero inventar. Quiero saber cómo yo llego a tener una mente creativa. Amén. Primero, Dios bendiga a mi hermano Francis Félix, mi hermano y mi amigo. Fíjate una cosa, la Biblia dice en el libro de Josué 1:9, he aquí yo te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No se aparte de ti este libro de la ley, ni de día ni de noche. Meditarás en él. Haz como está escrito y todo te va a salir bien. 1. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. La Biblia dice: si hay algo justo, si hay algo honesto, si hay algo digno de imitar, si hay algo de buen nombre, en esto pensad. O sea, ¿cómo yo cambio? Romano 12, volvemos de nuevo. Transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estoy trancado, estoy preso, no sé qué decisión voy a tomar. No tome decisiones, porque lo más seguro es que va a tomar una decisión errónea. Entonces, ¿cómo llego a un estado de mente creativa? Simplemente comenzando desde cero. Comenzando desde cero, despojándome de todo prejuicio, que vamos a llegar hasta ahí. Tenemos que llegar a hablar del prejuicio. Pronto vamos a hablar del prejuicio. Entonces, necesitamos comenzar desde cero. Una cosa que nosotros como iglesia no tenemos, y es algo que le funcionó bastante a los judíos, y es algo que nació dentro del mismo corazón de Dios y fue establecido por Dios: que hubiera ancianos dentro del pueblo, que hubieran personas que pudieran hablar y que pudieran aconsejar. Pero esos ancianos tenían que ser formados, porque hoy en día tenemos muchos consejeros con poca formación. Entonces, la Biblia dice que en la multitud de consejeros no falta sabiduría, pero no va a faltar sabiduría si el consejero tiene sabiduría. Si en el consejero no hay sabiduría, va a faltar de todo. Ya lo sabe. Ok, tenemos entonces a Fausto Camacho y después si Teresa, que ya le dimos la oportunidad. Fausto, tu pregunta, ya recuérdense que lo que quieran se puede, porque hasta la 11, recuérdense que venimos con el pensamiento sistémico el viernes que viene.
No falte y entre a tiempo, porque a mí no me gusta pasármele de la hora. Fausto, bueno, tu pregunta. Escucha. Sí, te escuchamos, Fausto, tu pregunta. Con respecto a lo de la mente creativa y de la conectividad del pensamiento que se dio la clase pasada, quería agregar al... Bien. Fausto, tu audio puede ser por tu internet. Está bien malo. Está bien malo. Escucha, Te voy a... Escucha bien. Te voy a dejar para luego, oíste, porque se sigue Pregunto que si me parando. está escuchando. Ajá. Tengo a Ismelia Lorenzo. Ismelia. Buenas noches, fue por error, profesor, pero me gocé mucho en esta noche. Muy bien explicado, fue explícito todo. Y muchísimas gracias por abrirnos nuestras mentes y nuestro entendimiento a ambos. Amada, un honor tenerte, un honor. Tengo a Teresa y después a Marco Lozano. Teresa, tu pregunta. La pregunta que yo le quiero hacer al pastor, discúlpeme que estoy un poquito ronca. Después que tú eres formado en la iglesia, en la congregación donde tú vas, más bien, casi yo le llamo congregación, después que tú eres formado, que pienso yo personalmente, pienso que la mayoría de lo que está pasando hoy en día es por la mala formación que le dan a cada hijo del Padre Celestial. Pero mi pregunta es, después que tú eres formado, que ya tiene conocimiento, tiene entendimiento y tiene sabiduría, ¿para qué se ora realmente? Ok. Primero, dos cosas que dijiste. Formado y mal formado. Primero, vamos a hablar del formado. El formado es el que está formado en lo que verdaderamente Dios dijo. Porque el que se enseñó algo que no es bíblico está totalmente deformado. No va a ser parte del cuerpo de Cristo. Y si se ve como parte del cuerpo de Cristo, lo que va a ser una prótesis. Porque no va a funcionar como parte del cuerpo de Cristo. Pero en una persona formada, que ya ha sido formado, que ya tiene sabiduría, que ya tiene entendimiento, necesita obligatoriamente el culto racional. La oración y el ayuno es lo básico, es como la respiración, que todo el mundo tiene que respirar, todo el mundo tiene que orar y ayunar. No yo entiendo, es simplemente tú mantener lo que se llama, la oración y el ayuno es lo que nosotros le llamamos comunión. Sí, yo entiendo eso, pero ¿qué tú, en el mundo espiritual, qué tú mueves cuando tú oras? Porque tiene que haber, hay una reacción que tú mueves. Por ejemplo, nosotros nunca vimos a Yeshua orar haciendo un milagro, pero sin embargo, Yeshua oraba antes de hacer el milagro. O sea, nunca lo vimos orando, pero hacía el milagro. Entonces eso quiere decir que cuando, ¿qué ocasiona para nosotros darle a entender a las personas que dice, ok, orar es algo normal? ¿Qué te hace el orar? O sea, tener una comunión con el Padre. Pero ¿qué yo ocasiono en el mundo espiritual que yo debo orar? Ok. Fíjate algo, Cielo. Nosotros estamos en el tema de lo que tiene que ver con el pensamiento creativo. Ya con el asunto de lo que hace la oración en el mundo espiritual y qué sucede y qué tipo de cosas. Ya esas son cosas que están totalmente fuera de mi tema. Son totalmente cosas fuera de mi tema, de lo que tiene que ver con el seminario. Pero nosotros vamos a hablar de eso, Vamos a hablar de eso. Sí. Pero también vamos a hablar sobre el pensamiento de Dios. En otra ocasión vamos a hablar sobre el efecto de la oración en el mundo espiritual. Tengo a Marco Solano aquí con la última pregunta, y ya porque ya van a ser 11:10.
Marcos Solorzano. Paz de Dios, para todos, que Dios les bendiga grandemente. Mi pregunta es, ¿cómo me doy cuenta yo, porque él habla de eso, cómo me doy cuenta yo de qué tipo de llamado tengo? Porque a los que somos recién convertidos, por decirlo así, yo ya tengo como más o menos como 3 años, pero a mí me gustaría ser como un pastor de que nomás agarra el micrófono y se derrama el espíritu y aquel tan increíble, pero yo siento en mi corazón que yo no voy a ser de ese tipo de personas así. Dale gracias a Dios que tú caíste aquí en este seminario, mijo. Oye, y no como acá. Acá le dijeron, alaba a Dios. No. Tú amanece de rodillas. Me gusta más como escuchar seminarios, como hablar más de la palabra, que así como los pastores que yo veo, que son así como, por decirlo, fogosos. Y a mí me gusta más como aconsejar, como leer. Como el ministro Rubiera, sí, ¿verdad? No, mejor esa parte, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta yo de para qué fui llamado? Ese es, ¿cómo me doy cuenta? Esa es mi pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si soy evangelista, predicador, maestro, anciano o no sé? Esa es mi pregunta. El ministro te lo va a decir en un minuto ya, porque es la última y está fuera de tema también, pero ahí va, Marcos. Marcos, ministro, bendiciones para ti, para los tuyos. Fíjate, Marcos, algo que es la pregunta del $1.000.000. Porque no hay una varita mágica, no hay una forma de decirte para qué tú fuiste llamado, sino que esto es algo que el Espíritu mismo lo va a revelar a través de las evidencias que va a ir poniendo en el camino. A través de las evidencias que va a ir poniendo en el camino. Es uno. Lo otro es que cuando tú llegas a Cristo, llegas al Evangelio, lo primero que tú necesitas es ser formado. Y luego que tú eres formado es donde tú vas a ir al llamado. Tú estás en la etapa de la formación, en lo que se le llama la formación genérica. Y luego entonces de que tú creces, quien necesita estar seguro de quien fue llamado eres tú. Y la persona que te está formando te van a ayudar conforme a lo que el Espíritu ha ido manifestando en ti. Ahora hay gente que tiene una capacidad que yo no la tengo. Ese es un pastor sin problema y no le he visto la evidencia. Ese es un evangelista. Yo no tengo esa capacidad. A mí el Eterno no me lo reveló de ti, ni me lo anda revelando en el día a día sin yo ver las evidencias. Yo te recomiendo que te sigas capacitando, que sigas estudiando y que luego tú vas a ir afinando y depurando y conociendo las voces que hablan. Vas a conocer la voz de Dios, vas a conocer la voz de Samamanda y vas a conocer la voz de las emociones. Aprende a escuchar la voz de Dios para que no te desvíes a hacer algo que Dios no te llamó. Es lo que puedo decir. Amén. Bien, amado. Ya a las 11:15 damos gracias al Eterno, también al ministro por su tiempo y por brindarnos de su conocimiento y su preparación. Sigue esto para la gloria del Eterno poniéndose bueno. Faltan más tipos de pensamientos. Recuérdese que el tema del ministro es oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero para esto tenemos que entrar a los tipos de pensamiento para luego caer a lo que es la estrategia del Satán. Ahí muchos de ustedes se van a sorprender, ¿ok? Con lo que es la estrategia
del Satán. Amado, muchísimas gracias. Para nosotros todo un honor que usted sea parte de este seminario, que esté aquí viernes tras viernes. Por favor, invite a alguien que quiera aprender, pues usted ya más o menos está teniendo testimonio del material que se está sirviendo. Entonces, invite a alguien, por favor. Amado, paz de Dios, ministro Rubiera, ahí estamos hablando. Ya recuérdese que las personas me piden la clase para el otro día ver la marca armada, porque hay algunos que se duermen, hay algunos que esto, que aquello, que no pudieron estar. Entonces yo se lo mando a todos, ¿ok? Paz de Dios, y ahí nos estamos viendo el viernes. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, Andrés.